Bueno, pues ante todo, muchas gracias por posibilitarme la participación en este seminario de estrategias para el conocimiento del patrimonio, debates metodológicos. Soy Ione Corro y pertenezco al Departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica y Ciencias de los Materiales de la UPV y estoy en representación del Grupo de Investigación de Patrimonio Construido GEPAC, en concreto del Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio. Sin más, comienzo a presentar mi proyecto de tesis, que ha empezado este año 2020, que se titula La gestión documental de la restauración del patrimonio arquitectónico, implementación, mantenimiento y repercusión en la puesta en valor del patrimonio y de los proyectos de conservación y restauración. El caso de estudio es San Millán de la Cogolla, Patrimonio de la Humanidad. El desarrollo de la presentación irá en función de este índice, donde se presentará la temática a modo de introducción, con los objetivos, el esquema de trabajo que se está llevando a cabo en este mismo momento, las investigaciones relacionadas, el desarrollo conceptual de los temas básicos a tratar, como son la restauración, la presentación del caso de estudio y la problemática latente, y finalmente unos comentarios finales. A modo de introducción, decir que la tesis doctoral pretende desarrollar una propuesta metodológica sobre la generación de documentación referente al hecho restaurador, que recupere, registre y preserve de manera dinámica toda la información empleada y creada en las acciones de restauración, permitiendo además que pueda interactuar de manera coordinada con otras fuentes relativas a los bienes patrimoniales. Durante la investigación se analizarán diversos sistemas de trabajo y estrategias que se están llevando a cabo en instituciones culturales y centros de investigación, haciendo especial hincapié en el aspecto conceptual. Por otra parte, se considerarán los aspectos metodológicos poco explorados en el campo de la restauración, pero que son esenciales en la práctica profesional actual y futura, especialmente las bases de datos vinculadas a los modelos 3D como es el HBIM. Asimismo, los contextos tecnológicos y normativos relativos a los datos abiertos, los criterios de descripción semántica o la gestión de derechos intelectuales. Al mismo tiempo, se desarrollarán aspectos relativos a la normalización y estandarización de la información sobre los procesos de restauración. Contextualizando la idea que engloba la tesis y siendo conscientes de la responsabilidad en este caso como técnico que interviene patrimonio de conservar a su vez de registrar las acciones de conservación y restauración que sirven como conocimiento profundo del objeto de intervención, son numerosas investigaciones las que atisban un escenario complejo y una creciente presión para documentar y preservar el patrimonio también digitalmente, y especialmente en torno a la información digital, recuperación, preservación y mantenimiento de estos procesos documentales que versan sobre intervenciones en patrimonio. Concretamente, el patrimonio arquitectónico, por su complejidad proyectual, hace más necesaria la gestión y diseño de pautas sobre su documentación asociada. Este hilo temático, enmarcado dentro de la tesis doctoral en proceso, se plantea un proyecto de conjunto y colaborativo con un enfoque mixto que integre la lectura y la discusión con especialistas de distintos ámbitos de actuación en el patrimonio, como son la restauración, la arquitectura, la archivística y la documentación geométrica de patrimonio. Para ello se pretende realizar este 2021 una investigación en Sevilla, una estancia de investigación, que servirá para conocer el funcionamiento de dos centros de referencia en aspectos fundamentales para la tesis, como es el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el Grupo de Investigación de Estrategias del Conocimiento del Patrimonio de la Universidad de Sevilla. Los objetivos que se pretenden alcanzar en este proyecto de tesis son, por un lado, diagnosticar las tipologías documentales empleadas en elementos patrimoniales con el fin de determinar cómo se han documentado esas intervenciones de restauración en los últimos años, analizando las tipologías documentales, los grados de estandarización, la accesibilidad e interoperabilidad de esa información. Esta fase de diagnóstico se llevará a cabo en el monasterio de San Millán de la Cogolla de La Rioja, el cual se explicará más adelante. Por otro lado, se pretenden adaptar estos modelos conceptuales de generación y uso de información patrimonial al ámbito de la restauración, integrándolos en la práctica y las recomendaciones existentes sobre proyectos de intervención. Este análisis permitirá conocer cómo se canalizan las necesidades y se transmite esa información. Para ello se realizará una introspección de 3 meses en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico de aspectos formales sobre la gestión de la información sobre intervenciones en restauración en colaboración con el Departamento de Proyectos y Archivos del IAPH.
Posteriormente, se desarrollará una propuesta metodológica que permita aplicar el modelo desarrollado en función de las herramientas tecnológicas actuales, es decir, las bases de datos, los repositorios, los esquemas de metadatos, los formatos de archivo, las tipologías documentales, el HBIM, etc. Por ello, se desarrollará junto con el Grupo de Investigación de Estrategias del Conocimiento Patrimonial de la Universidad de Sevilla un modelo digital HBIM de una de las secciones relevantes del monasterio de San Millán de la Cogolla en La Rioja, y así concluir y analizar el potencial del HBIM en el análisis de la adaptabilidad y la repercusión en el ámbito de la restauración y conservación de patrimonio. Finalmente, todo este estudio se implementará y validará en una propuesta en el caso concreto del proyecto de restauración del monasterio de San Millán de la Cogolla. Una vez tenemos los objetivos claros, pasaré a explicar brevemente el esquema actual de trabajo. Como ya lo he comentado al principio de la presentación, es un proyecto que ha comenzado este año 2020 gracias a la obtención de la beca del Gobierno vasco, por lo que principalmente se ha centrado hasta la fecha en una revisión bibliográfica sobre investigaciones realizadas hasta el momento en torno a la temática planteada y paralelamente en la búsqueda documental de archivos sobre el caso de estudio. Junto con esto se ha organizado una estancia nacional para el año 2021 en Sevilla, en el IAPH y en el EDCP, y para el 2022 se pretende realizar una estancia internacional. Todo ello se aplicará al caso de estudio de San Millán de la Cogolla y coetáneamente los resultados, tanto preliminares como avanzados, se comunicarán en distintos foros científicos como jornadas, seminarios, artículos, etc. Y precisamente pues como el que estamos atendiendo hoy mismo, ¿no? Partiendo del esquema de trabajo que hemos visto anteriormente y centrando el tema en lo que nos ocupa, hay que decir que esto no nace simplemente de una reflexión personal, que también, en parte, pero esta temática se puede rastrear a lo largo de la distinta literatura científica, ya que afortunadamente las diferentes organizaciones y profesionales vinculados al patrimonio sienten la necesidad de aunar esfuerzos y diseñar las bases de una documentación que sea rica y plural desde el punto de vista temático, a la vez que interoperable, de manera que pueda ser útil para todos. Desde este esfuerzo nacen numerosas líneas de investigación actuales de disciplinas afines al patrimonio que resultan de gran interés, como las que combinan la técnica de modelización con la gestión de la información y su aplicación al patrimonio en el HBIM, y que han derivado en distintas ramas de aplicación y puntos de vista según distintos autores. Estos últimos años, tímidamente, autores preocupados por la intervención en patrimonio y visto los beneficios del HBIM, están desarrollando estos modelos en el campo de la conservación y restauración de patrimonio, más concretamente en la conservación preventiva. Pero son escasas las referencias encontradas en la revisión de literatura especializada. Unido a esto, cada vez es más latente los estudios que se dirigen en torno a la gestión documental y su preservación, así como la tendencia en auge a centrar la mirada en los documentos sobre intervenciones, su mantenimiento y su accesibilidad al público. Uno de los centros pioneros es el IAPH, que están empezando a recoger, clasificar y ofrecer acceso a sus datos patrimoniales a través de una red de repositorios institucionales en abierto, conocida como iniciativa Open Data, aunque todavía en fase de implantación. Por ello, se pretende analizar estas estrategias seguidas y poder así desarrollar la propuesta general de información sobre restauración. Este punto 5 se va a dedicar a aclarar de manera sintética los conceptos que se creen más fundamentales para entender el proyecto, como son la restauración, la documentación, la presentación del caso de estudio y la problemática latente. Comenzando un poco por aclarar el concepto de la restauración, hay que decir que la conservación y restauración del patrimonio cultural, como bien apunta Prieto 2019, ha evolucionado en las últimas décadas a nivel mundial, haciendo que su conservación sea de máxima importancia y adaptándose a las nuevas tecnologías que le rodean. Por lo tanto, los bienes patrimoniales ya no se consideran como entes estáticos, sino como elementos en permanente evolución, por lo que las restauraciones han dejado de ser simplemente acciones que en mayor o menor grado afectan a dicho bien para integrarse dentro de la historia de los mismos y pasar a formar parte de su propia naturaleza. Los inmuebles históricos requieren para la solución de sus deterioros de la disciplina de la conservación y restauración.
La conservación implica una serie de operaciones muy diversas: conservación y mantenimiento del contexto ambiental, conservación in situ, prevención, salvaguarda y mantenimiento. Lo que se puede establecer es que la conservación y preservación son nociones inseparables, al igual que la restauración va ligada a la conservación y precedida por ella. Y a pesar de comprender la acción de intervención, la restauración conlleva consigo una documentación que asegure su valor y, por tanto, complemente el elemento patrimonial y su testimonio a lo largo del tiempo. Como hemos dicho anteriormente, todos estos procesos que aquí se ilustran a modo de imágenes, en este caso reales, de restauraciones en las que personalmente yo he participado y que precisamente os puedo enseñar en estas jornadas gracias a la cortesía de Ártico SL y el Instituto Príncipe de Viana, la Dirección General de Cultura, son meros ejemplos que quieren expresar que al margen de la connotación quizás manual que pueda llegar a tener la restauración, estos procesos generan una cantidad de información necesaria para el entendimiento patrimonial que tendremos que tener muy en cuenta. Por ello, la documentación se justifica por la necesidad, antes de intervenir sobre un objeto, de recopilar cualquier dato que contribuya al conocimiento del mismo, no solamente de antiguas restauraciones, sino también de la historia, los materiales, las técnicas de fabricación, etc. Todo ello resulta fundamental para conocer el bien patrimonial en toda su globalidad, emitir un diagnóstico e identificar las causas de alteración, así como para determinar las intervenciones más idóneas y una posterior conservación. Sin embargo, históricamente, la restauración ha sido una disciplina poco documentada, situación a la que han contribuido factores como el secretismo profesional o que algunos profesionales estimaban que la información sobre las piezas o elementos patrimoniales que se estaban restaurando no eran necesarios para que el restaurador hiciera su trabajo, y tampoco se pensaba que la documentación de esas restauraciones aportara ningún valor relevante al elemento patrimonial a futuro. Pero con el tiempo se han visto que la documentación de estos proyectos serán las bases científicas que sustenten y cimienten las acciones de intervención sobre ese bien. Esto ha conllevado importantes ineficiencias en las intervenciones de arquitectura patrimonial por su complejidad proyectual, como hemos dicho antes, y la multifaceta de profesionales involucrados. Esto compromete la preservación del patrimonio cultural para el desarrollo económico sostenible, ya que hace de ello un proceso costoso a nivel económico, además del uso de protocolos inconexos y técnicas divergentes. Contribuye a una dispersión de información y una producción de datos dispersos que a veces pueden llegar a ser duplicados y no se toman en consideración la información existente o las contribuciones de otros interesados en la materia. Cuando unimos estas dos temáticas, como es la documentación y la restauración, se podría decir e incluso definir qué es la actividad de recopilación, organización y gestión de la información y la documentación generada en los procesos de conservación y restauración de cualquier bien patrimonial. Después de saber qué se quiere decir con esto, la necesidad dicta el conocimiento de los contextos documentales que se siguen en la práctica de la restauración. La necesidad de dicho contexto documental y la praxis de éste se establece desde las primeras cartas internacionales y se sigue considerando en todas las posteriores de manera transversal. Pero con el paso del tiempo, cada carta se concreta y actualiza aquellos aspectos fundamentales o más relevantes de la temática que ocupa la investigación. A su vez, la norma 1 del 2018 en materia de conservación en patrimonio cultural, procesos de conservación, especifica el proceso de toma de decisiones, planificación e implementación de la conservación del patrimonio cultural tangible y establece los pasos a seguir a la hora de desarrollar una intervención en conservación y restauración. Y es aquí, precisamente, donde se enmarca el primer paso de los procesos de documentación y comunicación, donde se especifica que toda esa documentación que expondremos a continuación y hemos expuesto a lo largo de la presentación debe ser compilada como un archivo del proceso de conservación y además hace especial hincapié en su difusión, que está íntimamente ligado a la generación de la misma. Nos referimos a los documentos de diagnóstico, como cartas de riesgo o estudios previos, documentos de proyectos de intervención, memorias de intervención y planes de conservación preventiva. Estos instrumentos son fuente de información de extraordinario valor cuando se acomete un proyecto de documentación patrimonial, porque están íntegramente destinados a profundizar en el estudio de aspectos técnicos concretos. Y como hemos dicho antes,
son la base científica que sustentan las acciones de intervención sobre los bienes a futuro. Una vez visto los conceptos básicos del proyecto, comienzo con la presentación del caso de estudio, y para ello nos trasladamos a La Rioja. El monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla se encuentra situado en el municipio de San Millán de la Cogolla, a 43 kilómetros de Logroño, capital de la comunidad autónoma de La Rioja. Fue declarado Bien Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1997. Dentro del monasterio y la magnitud del edificio, centraremos la mirada en el bajo claustro del monasterio, que data en torno a 1549. Se sitúa al sur de la iglesia y representa una planta cuadrangular de lados ligeramente desiguales en longitud, con aproximadamente 38 metros 37, dependiendo si es la parte occidental, meridional, oriental o septentrional. Cada lado se divide en 8 tramos, cubiertos con bóvedas de crucería estrellada con imaginería y rosetas en las claves, sobre arcos perpiaños levemente apuntados y formeros interiores apuntados, estando los exteriores abiertos a un patio y petro con antepechos en sus luces. La investigación se está apoyando en una búsqueda documental en archivos públicos y privados, así como un detenido estudio de los elementos alterados en visitas al propio edificio. Está siendo imprescindible, a su vez, la revisión exhaustiva de la historiografía del monumento, así como fuentes documentales manuscritas y gráficas, datos métricos, fotografías históricas, unidades estratigráficas sobre caracterización arqueológica, procesos constructivos e intervenciones. Para comprobar de forma más precisa la evolución y el alcance de las antedichas intervenciones, se pretenden interpretar con modelos gráficos 3D. Estos modelados van a dar una idea con aceptable exactitud de las distintas fases de transformación hasta adoptar el aspecto actual al monasterio, cuestión de la que hoy día San Millán de la Cogolla no dispone. Al hablar de intervenciones recientes realizadas en el claustro, se puede decir que durante el siglo XXI, en torno a 1999 y 2001, se procedió a las obras de restauración del claustro procesional y patio según el proyecto de Esperanza Rabanaque por la empresa Coresal, estando el control arqueológico a cargo de Javier Cenicero y José Antonio Tirado. Con estas obras se dotó al claustro de una nueva pavimentación e iluminación. Para ello se pudieron observar los trabajos de picado y sustitución de la sillería en las 2 hiladas inferiores de los muros perimetrales, la reconstrucción de una buena parte de los pretiles y albardillas del patio y la desaparición de algunas hiladas de las estructuras murales que aparecieron en las alas este y sur, que desbordaban en altura a la nueva pavimentación proyectada. La arqueología sacó a la luz el ábside meridional de la iglesia románica, junto al muro norte, enterramientos, canalizaciones y otros elementos arquitectónicos y muebles de la fábrica medieval, como puede ser el pavimento del patio central. En el 2008, de mano de Javier Garrido, se realizaron otras excavaciones arqueológicas que volvieron a desvelar nuevos enterramientos y nuevos elementos arquitectónicos de la fábrica medieval. Para comprobar de forma más precisa la evolución y el alcance de las antedichas intervenciones, se pretende interpretar con modelados gráficos en 3D del H-BIM que se realice del monasterio toda esta información, tanto arqueológica como de restauración, que se vaya recopilando. Con toda esta información que se está recogiendo sobre el monasterio de San Millán de la Cogolla y que no se cesará de recoger hasta prácticamente el final de la investigación, y que es precisamente la que vaya a dotar al H-BIM de un contexto, de su contexto, surgen interrogantes, dudas o problemáticas con respecto a la heterogeneidad de las tipologías de cada fuente de información encontrada, así como de sus características intrínsecas que las definen como tal. Es decir, por ejemplo, surgen interrogantes sobre las geometrías de las cuales se disponen y su variedad de formatos en torno a una línea temporal y un contexto tecnológico puntual. En el año 2000 encontraremos proyecciones de plantas 2D, diversas y muy distintas. En el año 2006 encontraremos vectores CAD 3D y en el año 2018, por ejemplo en el torno al 2019, encontraremos nubes de puntos y modelos 3D
realizadas a bases de escáner láser 3D o fotogrametría. Con ello me refiero que a distintas tipologías y distintas tecnologías para su procesamiento llevarán asociadas diversos sistemas de mantenimiento de dicha información. Entiendo que todo esto irá aunado en este sistema HBIM que esté enfocado a la conservación y restauración y pues dudas lógicas que hacen que este proyecto una reflexión constante y todavía más apasionante. Bueno, para finalizar, unos breves comentarios sobre las necesidades que se deberán satisfacer en la investigación. Primero de todo, el HBIM deberá satisfacer una de las necesidades básicas del concepto y del campo de la conservación y restauración, que es precisamente el conocimiento del material y su comportamiento intrínseco. Es decir, no solamente nos valdrá con comprender y modelar el claustro desde las fases constructivas, sino que también habrá que plantear la estructura de información y su visualización desde el concepto del conocimiento del material propio de la restauración. A su vez, ligado a esto, la conservación preventiva, inseparable por otra parte de la práctica de la conservación y restauración, tiene un factor de deterioro temporal extrínseco que también habrá que valorar y determinar cómo organizarlo. Aparte, habrá que tener en consideración los otros niveles antedichos, como es el formal, el histórico, el tipológico, el simbólico y constructivo, para crear un HBIM bien estructurado en torno a la conservación y restauración. Pues muchas gracias por el tiempo y la escucha. Aquí se termina la presentación del proyecto de tesis sobre la gestión documental de la restauración del patrimonio arquitectónico, dirigido por José Manuel Valle Melón, del Laboratorio de Documentación Geométrica del Patrimonio, dentro del Grupo de Investigación de Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco, y codirigido por Ainara Zornoza Indart, del Departamento de Pintura de la Sección de Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. Con cualquier duda, comentario, aportación será muy bien recibida y muchas gracias por el tiempo.